Para el teorema 6 dice si f es una función integrable en el cerrado AB, entonces para cualquier número c, la función c por f es integrable en el cerrado AB y la integral de AB de c por f es igual a c por la integral de AB por f. Para ello, notemos primero algo. Resulta que como f es continua en el cerrado AB, entonces para cualquier número real c, c por f es continua en el mismo cerrado y por lo tanto es integrable, ya gracias a un teorema anterior, ¿no? Entonces c por f es continua en el cerrado y por tanto integrable. Ahora, sea P la colección de puntos T sub 0, T sub 1, así está T sub n, una partición del cerrado B. Entonces luego, si C es mayor o igual que 0, nosotros tenemos que esta suma inferior sobre la partición P se define como la suma de igual 1 hasta n del ínfimo que alcanza C por F de X en el cerrado T sub i menos 1 T sub i por la longitud de ese cerrado, ¿no? T sub i menos T sub i. Como c es mayor o igual que cero, el ínfimo es lineal respecto a c, es decir, podemos sacar la constante c y nos queda c por la sumatoria de igual 1 hasta n del ínfimo de f por, bueno, el resto se mantiene igual. Ahora, bueno, aquí remarco esto ya que c es mayor o igual que cero. Si c fuese negativo, esto no sería posible decir. Pero resulta que este ínfimo de f con x en este intervalo, por la longitud de este intervalo, es es una suma inferior de f, es lo que sería la suma inferior de f bajo la partición P, ¿verdad? Entonces estamos teniendo que la suma inferior de C por F sobre la partición P es igual a C por la suma inferior de F sobre P. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Veamos que como F es integrable, C por la integral de F sería C por el supremo de de las sumas inferiores. Pero el supremo es lineal respecto a constantes no negativas, ¿verdad? Entonces, aquí la C puede ingresar y nos queda el supremo de C por la suma inferior. Pero por lo que acabamos de ver, la suma inferior, C por la suma inferior es la suma inferior de C por F. Se puede ingresar la C y nos queda esto. El supremo de la suma inferior de C por F. Ah, ya, pero como C por F es integrable, este supremo que es igual a la misma integral de C por F en el cerrado AB. Y listo, hemos probado entonces que C por la integral de F es la integral de C por F en el cerrado AB. Ojo, esto fue bajo la suposición de que C era mayor o igual que 0. Vamos ahora a estudiar el caso contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si C es menor que 0? Bueno, en ese caso veamos lo siguiente, el ínfimo de C por F, con X encerrado, T sub i menos 1 T sub i, este C por F puede escribirse como menos por menos C por F, claro está. Ahora, si C es menor que 0, claramente menos C ahora cambia el orden, ahora menos C es positivo. Pero es más, nosotros recordemos de el capítulo 9 u 8, de que en un conjunto se tiene que, cada vez que exista el supremo de un conjunto, el supremo de menos A es igual a menos el ínfimo de A. Cada vez que, bueno, hablemos de un conjunto no vacío y acotado, ¿verdad? O sea, el supremo de menos A es menos el ínfimo de A. Pero además, como consecuencia de esto, se tiene que el ínfimo de menos A es el supremo de es menos el supremo de A. Nuevamente, esto es un hecho que no me voy a detener a demostrar porque ya se probó en el capítulo 8 o el capítulo 9 para conjuntos no vacíos y acotados. Bien. Entonces, ¿qué se tiene ahí? Bueno, aquí puedo ver esto como el ínfimo del negativo del conjunto de C por F. El ínfimo de menos algo. Estamos en el segundo caso. El ínfimo de menos algo es menos el supremo de ese algo. Entonces saco el menos y me queda el supremo de, ¿qué? De menos C por F. Ok, pero menos C por F en X es menos C por... A ver, perdón por esa pausa. A ver, estábamos con que tenemos menos el supremo de menos C por F en X. Pero la función menos C por F es menos C por F de X, ¿verdad? Ahora resulta que menos C, tal como lo mencionamos en antes, menos C es positivo, menos C es mayor que 0. Entonces, como menos C es positivo y el supremo es lineal respecto a constantes positivas, puedo sacar el menos. Me queda menos por menos C por el supremo de F con X en este saco. Esto, nuevamente, ya que menos C es positivo. Ahora, sí, como el menos se multiplica al menos C que está afuera, esto menos por menos C es C. Entonces queda C por el supremo de F con X en este cerrado. Ahora veamos.
que a consecuencia de esto, la suma inferior de C por F bajo la partición P, o sobre la partición P, que se definía como la suma desde igual 1 hasta n del ínfimo de C por F con X en este cerrado, tenemos atención de que esto es lo que aquí aparece, ¿no? Tenemos esto por T sub i menos T sub i menos 1. Ah, ya, pero este ínfimo de C por F era C por el supremo de F. Entonces, esto se traduce en la suma de C por F con X en el cerrado por T sub i menos T sub i menos 1. Ah, ya. Pero como C eh, es constante respecto a la sumatoria, ¿verdad? Podemos perfectamente sacarla del símbolo de sumatoria. Que C por la sumatoria. Pero resulta que el supremo de los valores de f con x en este cerrado por la longitud del intervalo, esto era lo que definimos como suma superior de f sobre la partición P. Entonces, esto nos queda c por la suma superior de f sobre P. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, el supremo de c por f puede escribirse como el supremo de menos c por f. Pero nuevamente, recordemos lo que antes se dijo, ¿no? Que para conjuntos acotados, f es una función acotada, c por f también, eh, y no vacíos, se tenía que el supremo de menos a era menos el ínfimo de a. En este caso, para los valores de la imagen también se tiene esto. Entonces, como aquí hay un menos que multiplica esto, este menos puede salir y cambiamos el supremo por ínfimo, tal como le dice acá. Se nos queda menos el ínfimo de menos c por f, que es la función menos cf evaluada en x, ¿verdad? Con x en este mismo cerrado. Ah, ya. Pero la función menos cf es menos c por f, ¿verdad? Entonces, nos queda esto. Ahora, como menos c, aquí ya no le escribí, como c era negativo, menos c es positivo, y el ínfimo también es lineal respecto a constantes positivas. Por lo tanto, podemos sacar el menos c y nos queda menos c por el ínfimo de f con este cerrado. Y claramente menos c es c, entonces nos queda c por el ínfimo de f con x en este cerrado. Entonces estamos viendo una equivalencia entre el supremo, una equivalencia, entre comillas, entre el supremo de c por f con c con el ínfimo de f. Y a consecuencia de esto, si estudiamos la suma superior de la función CF sobre la partición P, esto sería la sumatoria de igual 1 hasta n de supremo de C por F con X en este cerrado por la longitud del cerrado, T sub i menos T sub i. Pero esto de aquí podemos reemplazarlo por el hallazgo anterior, ¿no? Entonces esto sería C por el ínfimo de F con X en este cerrado por T sub i menos T sub i. La C sale como constante por fuera de la sumatoria, nos queda C por el ínfimo que alcanza F en este cerrado por T sub i menos T sub i menos 1. Y como este es el ínfimo de F sobre este cerrado, entonces esto de aquí se traduce en la suma inferior de la función F sobre la partición P, es decir, C por L de FP. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos por un lado? Bueno, voy a rescatar los dos resultados que tenemos. De la diapositiva anterior, nosotros vimos que L de C por F en P era igual a a C por U de FP. Y de la que acabamos de determinar recién, estamos logrando que U de C por F sobre la partición P es igual a C por L de F sobre la partición P. Me disculpo si mi caligrafía en estos momentos no es buena, estoy escribiendo con el mouse. Ya, entonces tenemos estas dos cosas y vamos a ver a qué llegamos con eso. Claramente, como F es integrable, esta cantidad existe y ella está entre la suma superior de U de sobre F en P y la suma inferior L de F en P. Al multiplicar por C, como esta es una constante negativa, esta me invierte el orden, ¿verdad? Me queda que C por L de F P es medir igual que C por la integral, medir igual que C. Pero esto aquí era igual, sino que C por L era U de C por F. Entonces, esta aquí es la suma superior de C por F y esta C por U es la suma inferior de C por F. Allá. Pero, como la partición P fue una partición arbitraria, recordemos que simplemente fue una colección de puntos como partición de AB, entonces el supremo e ínfimo sí en esta desigualdad. ¿Por qué? Porque si esto de aquí pasa para cualquier partición P, estamos teniendo que C por esta integral es una cota inferior del conjunto de particiones superiores. Entonces es menor o igual que la máxima cota inferior, que es el ínfimo
de las sumas superiores. Si vemos esta segunda desigualdad, vemos ahora que la integral es una cota superior para el conjunto de sumas inferiores y por lo tanto es mayor o igual que la mínima cota superior, que es el supremo de las sumas inferiores. Por lo tanto, C por la integral está entre el ínfimo y supremo, el ínfimo de las sumas superiores y el supremo de las inferiores. Ahora, a esta misma desigualdad vamos a restar la integral desde a a b de c por f. Recordemos que esta cantidad existe, ya que c por f era una función integral. Entonces, eh, restamos c por f en cada lado y la desigualdad se ha de preservar. Ah, ya, pero el ínfimo de las sumas superiores de la función c por f es lo mismo que la integral de c por f, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta integral se definió como el ínfimo y el supremo, o sea, el ínfimo de las sumas superiores, que a su vez coincide con el supremo de las inferiores. Entonces, esta integral con este ínfimo son la misma cantidad y por lo tanto su diferencia se anula. Al igual que el supremo de las sumas inferiores coincide con la misma integral. Entonces, esta cantidad se anula. De manera que nos queda que 0 es mayor o igual que esta diferencia de integral y esto es mayor o igual que 0. Porque tanto esto es 0 como lo de la izquierda también. ¿Qué número está entre 0 y 0 incluido? Únicamente el 0, ¿no? Entonces nos queda que c por la integral de AB de f es menos la integral de a hasta b de c por f, 0. Dicho de otra manera, c por la integral de f es la integral de c por f. Ahora, hemos probado entonces cuando c es mayor o igual que 0 y cuando c es menor que 0. De manera que podemos concluir que para todo c real se cumple que c por la integral de f desde a hasta b es la integral de c por f desde a. Y es lo que queríamos probar en el teorema 6. Muchas gracias.